Hasta este domingo en el Sodre se está desarrollando el Festival Sin Límites, primer festival internacional de artes escénicas inclusivas de nuestro país. ¿Qué significa que sea un espectáculo inclusivo? Bueno, por un lado, las actividades tienen accesibilidad para hipoacusia, es decir, para personas con baja audición, también interpretación en lengua de señas y audiodescripción. Por el otro, también han participado artistas con discapacidades que fueron elegidos por el Sodre a través de un llamado abierto. Danza, obras de teatro, música, charlas y talleres que se están realizando, todo esto en cooperación con el Fondo Espacios Europeos de la Cultura. ¿Les parece si conocemos más de este festival y de lo que ha implicado? Bueno, para eso nos acompañan Martín Itamuzu, presidente del Sodre, y Nicole Viera, una bailarina ciega. ¿Cómo andan a los dos? Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, cansados pero contentos. Pero contentos. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, a ver, Martín, te empiezo preguntando a ti por lo siguiente. Este festival, podríamos decir, es parte de una política de accesibilidad más amplia por la que ha optado el Sodre. Sí, sin duda. Esto es un proyecto que empezó hace ya 2 años, cuando en plena pandemia decidimos crear una comisión de inclusión y accesibilidad del Sodre. Primero solamente con personas que trabajamos en el Sodre, poner el tema sobre la mesa con esta otra misión más macro que quizás estamos como trabajando mucho, que es la diversificación de públicos y entender que hay mucha más gente que no viene al Sodre que la que viene. Entonces, ¿cómo nosotros eso tenemos varias, en nuestra planificación estratégica, varias líneas de acción, y una era trabajar la inclusión y la accesibilidad, y ahí empezamos con esta comisión, que luego invitamos a las organizaciones civiles, y se fueron integrando personas como la propia Nicole, que llegó a través de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, y bueno, es un proyecto que transformó el edificio, literalmente, transformó el edificio, transformó las maneras en las que hablamos del tema, hablamos del tema, porque antes no hablábamos del tema. Yo siempre digo que a mí me impactó mucho cuando, reunido con Martín Lema, con el ministro de Desarrollo Social, nos decían: 1 de cada 6 personas en Uruguay vive en situación de discapacidad. Entonces, la pregunta que nos hacemos como generadores de política pública en un espacio como el Sodre: ¿qué estamos haciendo para llegar a las 6 de cada 6? Y la respuesta en aquel momento, lamentablemente, era nada. Entonces, ¿qué es todo lo que tenemos que hacer? Un cambio brutal, revolucionario, que implicó no solo dialogar con las comunidades por esta máxima de nada sobre nosotros sin nosotros, sino además pensarlo desde diferentes perspectivas, cosas que hoy en día nos parecen obvias, pero que hasta ese momento no eran obvias. A ver, pon un ejemplo. Cambiar los pestillos de las puertas, cambiar la altura de donde están los dispensadores de agua, poner un baño accesible en camarines. Los camarines del Sodre no eran accesibles. O sea que en el concepto original no se consideraba que una persona con discapacidad pudiera ser artista. Hay baños accesibles para el público. También cómo cambió la manera en la que no solamente los artistas, tener personal administrativo que trabaja en el auditorio, que son muchos. La manera de llegar a la parte administrativa es subir 2 escaleras y abrir una puerta que la tenés que empujar y que pesa mucho. Bueno, hay que cambiar esas puertas. Hay que generar una manera de que sea accesible. Los ascensores, si Nicole se subía a un ascensor, no sabía en qué piso estaba. Siempre iba a depender. Entonces, ¿cuál es el foco? El foco está en la autonomía, en que la persona en situación de discapacidad pueda vivir la experiencia Sodre como cualquier otra persona. Y entonces ahí tuvimos que hacer un trabajo muy grande y validar todo con las personas que después nos pueden decir: esto está bien, esto está mal. Nicole trabajó muy de cerca en una primera herramienta que probamos, que era para el festival, pero la empezamos a probar en diciembre del año pasado, que es tener ballet con audiodescripción, y estrenamos Cascanueces. Todo un cambio. Todo un cambio. Y después seguimos con Giselle, y ahora vamos a tener Pájaro de Fuego el 28 de abril, que la estrenamos, que la audiodescripción la hizo Cristina Morán. Claro. Qué bueno. Bueno, ¿cómo surge la idea, primero, estamos hablando, Martín, de la política como tal, de mayor inclusión, pero ahora, ¿y cómo se enmarca este festival, el Festival Sin Límites, dentro de esa idea que ya habían empezado entonces a desarrollar
en estos 2 años de pandemia? Cuando estábamos empezando a trabajar con esto, me contactan del Instituto Goethe, que es parte de EUNIC, que es el clúster de institutos culturales europeos, y dicen, hay un fondo que podemos postularnos, es un fondo mundial, y ¿qué te parece de hacer? Y enseguida dijimos, hagamos un festival. Y decían, ¿están locos? ¿Cómo? O sea, y nos pusimos la fecha de abril, que para nosotros era como muy pronto, porque para todo el equipo de Edilicia había que transformar el edificio para llegar. Hay que dar vuelta a todo. Igual. Y armamos una comisión que tiene una particularidad del festival, es que hicimos una curaduría comunitaria. Y esto significa que no hay una persona decidiendo los espectáculos, sino que llegaban las propuestas, los mirábamos y después lo validábamos en una comisión donde había personas en situación de discapacidad que podían dar su perspectiva de cómo eso podía ser o no accesible. O sea que el proceso fue muy interesante, y este es un paso que yo digo, a mí me encantaría. El otro día lo comentaba, de que en una reunión con un sponsor me preguntaban cuál es el objetivo del festival, y yo dije que deje de existir, y el sponsor me dijo, pero y digo, sí, porque el día que deje de existir a largo plazo es porque ya no necesitamos hacer un festival especialmente para esto. Ahora, viniendo para acá, Nicole me decía, yo puedo elegir, en el festival puedo elegir qué quiero ir a ver. Entonces, ¿cómo hacemos que eso sea parte de la vida de todo el mundo? Elegir qué querer ir a ver, qué querer ir a qué experiencia cultural poder participar, porque el acceso a la cultura es un derecho humano. Entonces, ¿cómo garantizamos ese derecho desde las instituciones públicas que tenemos que generar esas políticas? Lo que pasa es que hasta hace poco creo que todos tendíamos a pensar, bueno, accesibilidad y sí, la rampa, ¿no? Y alguna cosa más, pero hasta ahí no más. Vos hablaste de un cambio radical en la estructura como tal, pensar espectáculos que sean accesibles desde todo punto de vista. Y también, no solo eso, incorporar además personas en situación de discapacidad como artistas, básicamente, porque no es solo que van a disfrutar, ¿no? Exacto. Es completo desde todo punto de vista. Y también los espectáculos, por ejemplo, pensar, ahora te hablaba de lo de audiodescripción, pero para eso hubo que hacer una inversión de comprar un sistema específico que tuvimos que importar de Estados Unidos para poder tener ese sistema, o los espectáculos que están sucediendo ahora, todos son con lengua de señas. La atención al público, cuando las personas llegan al auditorio, el personal de atención al público hizo un curso de lengua de señas, o sea que van a poder comunicarse sin ningún problema. Entonces es un montón, y te podría seguir contando de cosas que nos siguen pasando. Es una puerta que se abrió y de ninguna manera estamos dispuestos a cerrarla. Eso te iba a decir, ahora decíamos un poco en broma en la tanda, el lunes, cuando termine el festival, ¿todo queda? Todo queda, empezamos con un taller, ya el otro fin de semana empieza un taller que va a suceder todo el año, de danza para todos, que va a ser un sábado al mes. Ya empezamos porque ahora también hablábamos con Nicole antes, nosotros tenemos los dispositivos, por ejemplo, para la audiodescripción, entonces queremos ponerlo a disposición de aquellas obras que vienen a utilizar las salas del Sodre. Y decir, tenemos la tecnología, ¿tú querés que tu obra sea accesible? Lo podemos hacer. Entonces, como incentivar también, porque creo que eso parte del desconocimiento también. Yo aprendí como nunca con esto, y sigo aprendiendo cada día, hablando con las personas, y no hay tabú. O sea, tenemos que romper con eso, porque si no, yo no voy a aprender y la otra persona no va a poder llegar a eso. Entonces, hay que sacar esto y romper con eso, dejar de esconder el tema, ponerlo sobre la mesa, porque como te dije antes, si es 1 de cada 6, es mucha gente. Hablamos de audiodescripción, lo hemos mencionado varias veces, pero capaz que hay gente que no tiene ni idea necesariamente qué implica la audiodescripción. Nicole, ¿cómo la describirías vos? A ver, ¿qué es lo que te aporta la audiodescripción? En realidad es información visual. La audiodescripción es un sistema que permite insertar en el teatro y en las películas y series, en los espacios de silencio, comentarios de una voz en off que va relatando las cuestiones más visuales. En la danza, el desafío que tiene la audiodescripción, digamos, es que es absolutamente todo visual, claro, o casi todo. Entonces, es un comentario constante. Constantemente, vos por los auriculares vas escuchando entonces qué paso, por ejemplo, están haciendo. Exacto. ¿Cómo se están desplazando? Sí, exacto. ¿Características de los personajes también? Sí, en general sí. La cosa es que dé el tiempo, porque a veces pasa mucho que es muy rápida la danza. Entonces, claro, bueno, a veces te da tiempo para describir todo, a veces te da tiempo para describir
el color de la ropa o el tipo de ropa nomás, cuántos son, que eso a veces es importante, si son parejas, si son tríos, nada, como esas cosas más de tipo práctico. También. Y de hecho, tú participaste, lo decía Martín, ¿no? En el armado de la audiodescripción del Cascanueces. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese trabajo? En realidad yo participé y sigo participando en calidad de asesora de audiodescripción. Nosotros tenemos un equipo conformado por una guionista, Andrea Jiménez, que es la que genera, en base a videos de presentaciones anteriores de las obras del ballet, un guión de audiodescripción que envía después a la dirección del Ballet Nacional, a María Richetto, a Chiqui Barbé, y se consulta con los técnicos para verificar que esté todo bien. Y me lo manda a mí y nosotros lo revisamos. Y bueno, mi trabajo en concreto es como ver si las cosas se entienden, si se podrían decir de alguna otra forma que quede más claro, etcétera. También verificar que no sea mucha info, porque a veces hay que dejar espacios en blanco, porque es mucho para alguien tener 2 horas una voz que te vaya diciendo constantemente al oído lo que pasa. Después se llega un momento que decís, ya está, ¿no? Sí, pero sí. ¿Cómo es? Entonces, claro, tenés que tener un momento de silencio. Decís. Sí, aunque sean 15, 20 segundos, hacen la diferencia. Claro. Porque te da tiempo a procesar, claro, y podés escuchar la música también. Claro. El ballet tiene sonido en sí mismo. Entonces, para mí fue un trabajo maravilloso. Yo estaba viviendo un sueño, realmente estaba viviendo un sueño desde el principio. Lo sigo viviendo, pero esa primera vez, nada, nunca me voy a olvidar la vez que Chiqui me hizo bajar hasta la sala de ensayo. Me dice, ay, te quiero presentar a Julio Boca. Y me hizo bajar a la sala de ensayo en la que estaba bailando la compañía con ese pianista maravilloso. Y yo estaba soñando, o sea, casi lloro, porque para mí fue un sueño. Tengo la entrada de Cascanueces acá en la cartera. Quiero que las tengo todas acá en la cartera guardadas. Eso. Nicole, hablemos entonces de vos como una de las protagonistas ahora en el espectáculo, pero quizás, ¿cómo empieza tu interés por la danza? Porque tu experiencia puede pensarse, puede ser distinta, ¿no? Para otros el interés puede venir y puede entrar por lo visual, ¿no? Para vos es algo principalmente corporal la danza. Más o menos. A ver. En realidad me gusta mucho la danza desde los 6, 7 años, que iba a ver a una amiga, Paloma, a sus muestras de ballet, y me maravillaba mucho esa cosa que tenía el ballet de contar cuentos. Y de que ellas se disfrazaban de conejos o de princesas o de lo que sea y contaban un cuento, el de la Bella Durmiente, por ejemplo. Y yo quedé enamorada, yo quería hacer ballet. Estaba así, enamoradísima. También había flamenco que me cautivaba pila porque es una danza sonora, entonces accedes de otra forma. Y realmente nunca se dio. Después ya de grande me empezó a dar como miedo. Me pasó de que en las escuelas de arte de primaria hay danza y cuando yo llegué al tercer año que me tocaba empezar a hacer danza, que era folclore, le tenía un pánico. ¿Y después cómo siguió la cosa? Bueno, tuve clases con esa docente 2 años, maravillosa, me sacó todo el miedo. Realmente fui parte de ese grupo. Nada, en ningún momento se hizo hincapié en que yo era ciega. De hecho, si vos lo mirabas de afuera, no te dabas cuenta, que es un poco la idea. O sea, la cosa no es ir a ver a una persona ciega que baila. No, vos vas a ver un elenco que está presentando una obra. Listo, ya está, no hay más vueltas. La cosa es que la gente empieza a naturalizar que las personas en situación de discapacidad, ante todo, somos personas. Y como personas podemos hacer lo que hace cualquier otra persona, siempre y cuando estén las oportunidades y los recursos para hacerlo, ¿no? Claro. Nicole, ¿cómo te manejas para aprender las coreografías? ¿En qué sentido? ¿Los pasos? Sí. Bueno, ayer justo hablábamos de que es una mixtura, en realidad. Hay 3 formas. Una es
que el docente me explique cómo tengo que colocar el cuerpo y yo lo coloco. La otra es que el docente coloque mi cuerpo de la forma en que tiene que ir. Y otra es que yo toque el cuerpo del docente para ver cómo tiene que ir el mío. Y esas 3 formas en general las vamos mezclando dependiendo de cómo sea más fácil. Lo vamos viendo como en el momento. Bien. Con esas 3 básicas, digamos. Y en el escenario, ¿cómo es? ¿Hay alguien que te advierte que está lo que está ocurriendo? ¿Cómo te manejas ya como artista en el escenario? Bueno, pusimos una cuerda alrededor de todo el perímetro, dejando además un espacio de 1 metro, creo que fue, que dejamos, ahora no recuerdo bien, con ayuda de todo el equipo técnico, y después una cruz en el centro, y las cintas que sirven para unir los tapetes del piso también servían como referencia. Después, nada, el espectáculo en sí, el equipo del espectáculo es un equipo hermoso, con mucho trabajo de confianza, mucho trabajo de solidaridad, compañerismo, acompañamiento. Entonces se daba de forma natural y de hecho me puso súper contenta que el público que fue a verlo y que después habló conmigo, me lo dijo, cómo estábamos todos conectados y nos ayudábamos entre todos y nos íbamos guiando mutuamente y bueno, se dieron las cosas naturalmente así en realidad, porque hubo un montón de gente, hubimos un montón de personas trabajando para que eso fuera así. ¿Cuántos eran en el escenario en total? 9. 9. O sea, 9 bailarines, ¿no? 9 bailarines, después, sí, después todo el equipo técnico. Sí, que son un montón y hacen un trabajo hermoso, hermoso, hermoso. Martín, fue una apuesta importante esta de ir por el ballet y con bailarines en situación de discapacidad. ¿Cómo se dio la discusión? ¿Qué desafíos se plantearon para poder lograrlo, no? Ninguna discusión. ¿No? ¿No hubo? Ninguna. También da la casualidad, o no, que María Noel Richetto, directora del ballet, está muy sensibilizada con este tema desde antes de ser directora. Ella ya estaba trabajando con un equipo de gente que trabajaba en el concepto de danza para todos. Cuando era directora de la escuela ya había hecho algunas experiencias allí. Entonces, mi inquietud sobre esto, cuando se lo planteo, enseguida ella me dijo, hagamos una obra inclusiva con el ballet. Que son 5 bailarines de los bailarines de la compañía y 4 que fueron lo que decía Nicole antes de la audición que se hizo, la audición donde vinieron personas, se pidió que fueran bailarines en situación de discapacidad y bueno, ahí entró Nicole y otros compañeros más que empezaron a trabajar juntos con Ingrid Molinos, que es una coreógrafa española que vive en Londres y que está especializada en este tipo de creaciones y se dio y empezó el trabajo, trabajaron mucho. Fue bien interesante también todo el proceso de qué pasa con no solo el espacio, sino que qué pasa para el proceso de creación. Lo que vos le preguntabas ahora a Nicole de cómo aprendés la coreografía, para los 5 bailarines de la compañía también era una experiencia nueva. Entonces fue bien interesante. Yo se lo dije a Nicole, de repente veía a Nicole sola en el escenario y veía que Luis, que es un bailarín increíble, súper sensible, pasaba y apenas le tocaba la espalda y Nicole ya sabía todo lo que venía. Entonces, esa conexión, verla de afuera, veías un solo grupo. No veías esa cosa de, bueno, ahora va a bailar no, eran todos bailarines. Y eso es la inclusión real. Esa es la inclusión real. Entonces, María, Chiqui, todo el equipo del ballet, bueno, quedamos súper emocionados. Yo no puedo adelantar mucho, pero va a haber sorpresas con este título, que es El Hilo Rojo, se llama la pieza, que quedó en el repertorio del Ballet Nacional. Bueno, eso te iba a preguntar, ahí está. ¿Qué pasa? Quedó en el repertorio del Ballet Nacional. Exacto. ¿Y eso? Y eso tenemos la intención, lo que sí puedo adelantar es que tenemos la intención de que haga gira nacional y que más personas en todo el país puedan acceder a ver la obra, que es de una belleza
enorme. También sé que algunos de los bailarines, el día del segundo día, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, lo fue a ver y fueron y lo encararon diciendo, nos queremos ir de gira internacional. Así nomás, así sí, que así bueno. Nomás. Pero bueno. Tuvo la presión correspondiente. Sí, pero el público también, ¿no? Yo recién recibí antes de entrar un mensaje con la mamá de Magdalena Cosco, que es una de las bailarinas de la compañía, diciendo, hay pila de gente que quedó sin verla. Sí. Y es verdad, porque claro, por suerte estamos con el 100% de aforo, claro. Se agotaron las funciones, pero estamos diciendo que lo vieron aproximadamente 1.000 personas, solo el hilo rojo. Queremos que la vea más gente, porque es un trabajo que realmente de ahí salís diferente. Bueno, listo. Ya seguimos aquí en Perspectiva. Vamos a seguir conversando sobre este Festival Sin Límites y estos desafíos que se plantea el SODRE para justamente seguir avanzando en lo que tiene que ver con accesibilidad. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando del Festival Sin Límites que se está desarrollando en el SODRE, un festival de artes escénicas inclusivas. Incluyó un espectáculo de danza, por ejemplo, donde se combinaron bailarines del Ballet Nacional con bailarines en situación de discapacidad. De eso estamos charlando con una de las artistas, Nicole Viera, bailarina, Nicole es ciega, y con el presidente del SODRE, Martín Intamuz. Mira, Nicole, ahí aprovecho ya para preguntarte, porque Martín decía, bueno, de esto tenemos que hablar y sacarnos el miedo y preguntar y demás. ¿A vos cómo te cae? ¿Cómo preferís que te digan? ¿Una persona ciega? ¿Una persona no vidente? ¿Una bailarina no vidente? ¿Cómo te queda más cómodo? A mí, en lo personal, prefiero que me digan persona ciega o ciega o así, como las cosas como son, nada de eufemismos ni de vueltas, porque está. Yo sueño con un mundo en el que no haga falta aclarar que soy ciega, porque me parece que eso es irrelevante, o sea, que yo bailo. Totalmente. Y listo. Pero bueno, entiendo también que a veces en este tipo de contextos... Acá como estamos hablando de esto, para presentarte tenemos que contar. Exacto. Sí, entiendo que en las audiodescripciones fue necesario también aclarar esas cosas, porque es la primera vez, claro. Porque es información que la gente que ve la tiene. Uh-huh. Vos si vas a ver el festival en algún momento... Igual hubo gente que no, pero hubo gente que no se dio cuenta, pero si vos vas, en algún momento te das cuenta a veces de que, bueno, estás viendo bailarines, corporalidades diversas, ¿no? Que les llamo yo. Entonces, bueno, eso, el ideal sería tener que dejar de hacer esa aclaración porque soñamos con un mundo en el que la sociedad lo tenga muy naturalizado. Y también lo decimos en las funciones, uh-huh. Porque también hay personas que quizás no saben que existe el sistema de audiodescripción, entonces en todas las funciones decimos, esta es una función inclusiva y le pedimos a las personas que tienen el sistema que lo enciendan, y ahí siempre, por ejemplo, Cascanueces, hicimos el conteo y finalmente a todas las funciones vinieron personas ciegas. A todas siempre se pidió el sistema o de baja visión, porque no es solamente para personas ciegas. Y el otro día, por ejemplo, yo el estreno lo usé del sistema. Ajá. Porque dije, quiero también tener la experiencia, claro. También. Y fue increíble. Yo por momentos me llevaba la imaginación a otro lado. O sea que también invito a las personas que si hay disponibles, porque tenemos como 20 para cada función y a veces no se utilizan todos, porque también es entender el mundo, es empatizar, entender el mundo de las demás personas, y es un trabajo hermoso que hace todo el equipo del que participa Nicole. Nicole, ¿vos cómo ves eso que señalaba Martín respecto a las dificultades a veces que pueden encontrarse personas en situación de discapacidad para vivir la cultura, ¿no? Por esto que señalaba Martín, cuánto público nos estábamos perdiendo de permitirle público, y ni que hablar de artistas, ¿no? Uh-huh. Pero si vamos solo a la categoría de público, tú como público, como espectadora... ¿Cómo lo veo yo? ¿Me preguntás? Claro, ¿cómo lo vivías hasta ahora cuando no podías ir a un lugar con accesibilidad? Directamente te limitabas, no te lo cuestionabas, hacías el intento de ir y te frustrabas, no sé. Siempre hice el intento porque a mí el arte siempre me gustó muchísimo.
Siempre fui sobre todo a ver teatro, porque era aquello a lo que más podía acceder. En 2018 me pasó de tener la experiencia hermosa, en noviembre de 2018, jueves 1 de noviembre de 2018 fuimos con un grupo de amigos del liceo a ver El Quijote del Plata, que todavía bailaba María, me acuerdo clarito. Fue el primer ballet que fui a ver acompañada, que tuve gente que se tomó el tiempo de describirlo y fue súper emocionante para mí poder ver a esos artistas, esa orquesta en vivo. Realmente fue hermoso, pero claro, también entendía que era necesario como hacer todo lo posible para que yo pudiera, porque estaba Cascanueces en diciembre y yo quería ir a ver Cascanueces, pero pensaba, ¿y cómo voy a ir a ver Cascanueces si no tengo nadie que me describa? Porque la música es preciosa, pero yo quería ver el ballet, quería ver Cascanueces y entonces, nada, eso, era como... Siempre me gustó y siempre valoré el gesto de las personas que me acompañaron y me describieron. Pero claro, yo también quería poder ir a ver ballet sola. A mí me gusta mucho ir a ver sola ballet. Creo que es algo que nos pasa a muchos. Y no podía. Y eso termina siendo un poco frustrante y desgastante también. Porque es como... Imagínate no poder acceder a lo que vos amas. Claro. Sí, no, sí. Es como... Desde ese punto de vista, la audiodescripción te cambia por completo, ¿no? Sí. Qué importante, Martín, eso pensé que lo que señalabas, que no solo va a ser en las obras del Sodre como tal, sino que ustedes ahora ese equipamiento ya lo adquirieron, porque no debe ser tampoco tan sencillo para todo espectáculo poder importar para esa ocasión, ¿no? Cuando uno piensa en montar un espectáculo. En cambio ahora, con esa infraestructura ya adquirida por el Sodre, y bueno, y si se puede poner a disposición, baja muchas barreras en ese sentido. Sí, lo tenemos en todas nuestras salas, no solo en el Auditorio Nacional de la Larreta, también en la Nelly Goitiño y en la Bá Ferreira. Se hizo una inversión en eso, que bueno, y ahora ese sistema tiene que quedar disponible. Si una obra viene y puede... No, también es cierto que no es sencillo hacer, es un proceso, lo contaba Nicole, hacer el proceso requiere escribir un guión, o sea... y validarlo también, porque es lo que Nicole decía, ya lee el guión quizás y capaz que dice, no, esto no es tan importante o me falta más información. Me acuerdo un comentario que no sé si fue Nicole o alguien que decía, pero me dijeron que entró un personaje y no me dijeron si salió o no. ¿Sigue ahí el personaje? Entonces esas cosas que decís, ay, claro, me olvidé decir que salió, y que entonces ya si no empieza otra historia. Claro. Y entonces no es sencillo, pero yo invito a las compañías a que lo piensen, a que lo intenten, porque peor es nada. Entonces yo creo que intentarlo y que usar los dispositivos va a tener un impacto muy positivo en la vida de muchas personas. El foco está en la autonomía, en que Nicole decida venir sola a ver un espectáculo, en que una persona que sueña con ser artista lo vea realizado. Yo recuerdo una de las frases del Hilo Rojo que dice Agustín, que es uno de los bailarines, que creo que la dinámica fue que les preguntaron una palabra a ellos y él dijo, amo el teatro. Entonces le dije, bueno, no es una palabra, pero es un concepto, amo el teatro. Y amo el teatro es mucho más que amar ir a ver una obra. Es eso, es verlo a él haciendo un solo en el escenario. Y romper, porque de verdad es lo que dice Nicole, en un momento dejaste de ver si eran con o sin discapacidad, no importa. Lo que estabas viendo eran bailarines expresándose con sus cuerpos. Y ahí nos llevaron a todos. Es un gran mérito, no solo de los bailarines, de una gran coreógrafa que evidentemente tiene mucha experiencia en el trabajo y mucha sensibilidad para trabajar estos temas, y de un equipo técnico que tuvo que embarcarse en un aprendizaje profundo como lo tuvimos que hacer todos en el Sodre. Pienso en esta oportunidad, bueno, se hizo una audición especial, ¿no? Sí. Para seleccionar a las bailarinas y bailarines. Pero, ¿cómo sigue esto de ahora en más? Porque también, claro, lo decía Nicole un poco, creo que fuera de micrófonos, ¿no? ¿Qué pasa con la formación de esos artistas? Hay algunos que capaz que se limitan por dificultades a la hora de
empezar en ese tránsito como artistas, ¿no? En esas escuelas, en esas experimentaciones. ¿Ustedes cómo lo ven desde ese punto de vista? ¿Piensan seguir? Sí, absolutamente, y bueno, es eso, lo que Nicole contaba antes de empezar, para integrar, cuando hicimos el llamado a audición se presentaba poca gente los primeros días, y decíamos, ay, no va a venir gente a la audición, y después empezamos a hablar con los colectivos, y hay mucha cosa de esto realmente va a pasar. Nos encontrábamos con gente que decía, de verdad, o sea, como hay mucha exposición, ¿no? Y no está bueno poner a las personas en ese lugar. Entonces tuvimos que generar esos lazos de confianza durante mucho tiempo. Alguien de la Unión Nacional de Ciegos dijo en la conferencia de prensa cuando lanzamos, dijo, yo cuando me invitaron a participar de la comisión, era como que, bueno, otra comisión más de estas que nos invita, no sé qué. Formalmente queda bien, es políticamente correcto, ¿no? Y dice, y ahora estamos abriendo el festival. O sea, como que también nos habla de una manera en la que son colectivos que ha pasado, o sea, siguen pasando un montón de cosas. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que empezar? Abrimos con esto del festival, lo que te decía de los talleres que van a seguir, pero claramente la educación es una parte que tenemos que darle una prioridad y pensar en cómo hacer a nuestras escuelas también accesibles para toda la población. Y con los mismos estándares, ¿no? Porque esto es muy importante aclararlo. No es que, bueno, vamos a hacer un cupo para personas con discapacidad. Bueno, no, acá hay que hacer una prueba. Acá las personas pasaron una audición y tuvieron que hacer sus pruebas y demostrar que podían moverse, que podían bailar. Eso es la inclusión real. La inclusión real es tener los estándares para que las personas accedan a la educación. Bueno, cuando vamos a hacer una prueba para entrar a la escuela de danza, a la escuela de canto, a la escuela de música, que son nuestras 3 escuelas en el Sodre, que tengan esa oportunidad. Hay una corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque por un lado yo me he encontrado con el colectivo preguntándome, ¿nosotros también podemos ir? Y por el otro lado, el Sodre no lo está comunicando bien, porque si la persona me pregunta eso, es porque no lo estamos comunicando de la manera que debemos comunicarlo. Entonces, ese es nuestro gran desafío y nuestra apuesta a futuro. Mira, Nicole, la cantidad de mensajes que tengo. Graciela dice, qué maravilla, Ballet Sin Límites, con bailarina como Nicole, está fascinada. Después, Gustavo dice, ojalá puedan no solo venir al interior, sino ir a pueblos chicos, dice. Sigue sumando desafíos. Y pregunta, me perdí el inicio y no sé si lo dijo Nicole. ¿Nicole es ciega de nacimiento? Pregunta. No lo dijimos, Nicole. No lo hablamos. Pero si realmente tenés mucha curiosidad de saber, la respuesta a tu pregunta es sí. Sí. Después, en este caso, Vale, dice... Soy docente de teatro, trabajo con adolescentes y niños y niñas en edad escolar. ¿Cómo puedo hacer para llevarlos a presenciar los espectáculos de este festival? Trabajo en contexto, la integración a la diversidad en todas las direcciones y ámbitos debe ser un compromiso de todas y todos, pero me gustó el hecho de que sea docente que trabaja con niños y niñas y los quiere traer. Claro. Buenísimo. Bueno, ahí el espectáculo de hoy a la noche ya está agotado, lamentablemente, o por suerte, lamentablemente por ella, pero nosotros tenemos espectáculos mañana sábado también, el domingo va a haber un cierre que ese sí que no es con invitación, o sea que se pueden acercar. Nosotros, gracias al fondo y a las empresas que han colaborado con el festival, todos los espectáculos fueron gratuitos y bueno, yo invito a que se acerquen en estos días a la página web festivalsinlimites.com.uy. Ahí tienen toda la programación y entran a Ticantel y van viendo si quedan algunas entradas. Las charlas es muy importante acompañarlas también porque es justamente esto, es poner los temas sobre la mesa. Tuvimos charlas sobre políticas laborales para personas con discapacidad, creación artística. Hoy vamos a tener una muy linda charla a las 5 de la tarde, sobre comunicación accesible, y bueno, o sea, ahí están en la web, pero las invito a seguir las actividades, pero las invito a continuar pendientes de las cosas que el Sodre va a seguir haciendo. Yo comentaba antes que una vez por mes vamos a tener un taller que se llama Danza para Todos, y ahí es literalmente
para Todos, que es una actividad organizada por el Ballet Nacional, donde son personas especializadas en esta disciplina, y eso, si quiere traer a todos sus alumnos y sus alumnas, van a estar encantados. Va a ser muy divertido. Y bueno, de hecho, ayer creo que fue, capaz que Nicole se acuerda, sí, fue ayer, tuvimos un taller de circo inclusivo. Tuvimos un taller de... Porque Nicole se está mirando todo, ¿no? Va todo, no sé cómo hace, pero tuvimos un taller de pintura, que fue muy interesante. El taller fue planteado por la Unión Nacional de Ciegos. Es pintura que tiene olores, y entonces los colores tienen diferentes... Se llama pintura aromática, ¿verdad, Nicole? Sí. La técnica. Y entonces con eso iban pintando. Entonces las personas que no eran ciegas se tuvieron que tapar los ojos para poder hacer el taller, para que todos estemos en iguales condiciones. Así que son experiencias que van sumando y que vamos a seguir haciendo, porque... Y además tuvo muy buena recepción del público. No es que... Porque capaz que a veces nos decían, ay, bueno, entonces van solo personas con discapacidad a estas actividades. No, la inclusión está arriba y abajo del escenario. Tengo otro mensaje. María dice: gracias por el avance con el festival. Como madre de Anita, persona con discapacidad motriz, aún tuvimos dificultades edilicias. A las órdenes plantea para seguir conversando. No accedimos a las invitaciones, asistimos al que quedaba disponible, pero pone como ejemplo que les costaba pasar por el hall o la cafetería. Dice, tienen que seguir con cuestiones edilicias. Sí, eso fue un tema que cuando el público llega, según por la puerta en la que entras, tenés que pasar por una escalera. Para ir a la cafetería, por ejemplo, tenés que pasar por una escalera. Entonces, ahora lo que hicimos fue señalizarlos. Primero, muchas gracias por ese mensaje, porque es la única manera en la que vamos a poder seguir mejorando. Que la gente nos vaya diciendo, falta aquello, y estamos redispuestos, así que muchas gracias. Y lo otro de la cafetería estuvo bueno, porque vino alguien y dice, yo quiero ir a la cafetería, pero para ir tengo que pasar escaleras, ¿sí? De cualquiera de los lados. Entonces lo que hicimos fue mover las mesas a un lugar donde no pases escaleras. Y esto fue antes de ayer, o sea que durante el festival también seguimos haciendo cambios según el feedback que vamos teniendo. Así que muchas gracias por el mensaje, que cualquier cosa nos escriba al mail del Sodre, y que con mucho gusto recibimos las devoluciones. No contamos nada del cierre, ¿no? Del espectáculo de Festival Sin Límite. Ahí sí dijimos, está bravo para conseguir entradas para lo que queda del festival, pero el espectáculo de cierre va a ser abierto. Capaz que Nicole puede contar más. Sí, el cierre del festival va a estar muy de más, y va a haber dos cosas. Una es una intervención que se llama Proyecto Cardumen, que es el resultado de un workshop que fue dirigido por Alito Alessi, que es el creador del método Danceability, que es un método de danza inclusiva. Es a las 15:30 en Mercedes y Andes. Y después de esa hermosa intervención callejera, va a venir Comparsa Balelé, que es una comparsa inclusiva, y así se cierra el festival. Mira, tenía acá un oyente que me hacía apuntar, qué bueno integrar a todos en el arte. Conozco Balelé, es una comparsa, ¿no? Es una comparsa. Él decía murga, pero sí, es una comparsa inclusiva. Sí. Buenísimo. Bueno. Balelé va a cerrar, y digo por si llueve, porque como decía Nicole, es callejero las dos propuestas, ahí en Mercedes y Andes, pero si llueve lo hacemos adentro, así que no se cancela por lluvia. Buenísimo. Bueno, Nicole, ¿vos cómo seguís ahora? Cuando termine el espectáculo, cuando termine el festival, ¿qué planes tenés? Y yo quiero seguir tomando clases con mis hermosos profesores, que les mando un beso enorme, los amo mucho. Voy a seguir tomando clases con ellos. Nada, como para apuntar a ser cada vez más, más profesional como bailarina. Mi intención es bailar ballet a nivel profesional. Y bueno, estoy tomando clases para llegar a ese objetivo. ¿Cuántas horas le dedicás a la semana? En realidad, en este momento, sí. Y tomo 5 clases a la semana de 1 hora cada una, pero en realidad llego 1 hora antes para estirar y me quedo 1 hora después para estirar, y tomo clases de pilates lunes y viernes de mañana. También pensando en el ballet. Y sí, entonces, ¿cómo te puedo ayudar? Muchas horas, no sé cuántas son en realidad. Muchas. Nicole Viera, Martín Itamuzu, muchísimas gracias, y bueno, y que sigan estos éxitos, y seguimos conversando y atentos entonces a lo que se viene. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que pasen bien.